Hola, ¿cómo estás? Gracias por ver este video. Vamos a continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a mirar todo el capítulo 5. En los capítulos 2 al 4 hemos hablado eh, sobre algunas cosas judías, como tradiciones, como también lugares religiosos. En el capítulo 2 hemos visto sobre el agua de la purificación utilizada para los rituales. También vimos sobre el templo de los judíos, donde ellos iban para adorar. En el capítulo 3 vimos acerca de un fariseo, también alguien importante en cuanto a lo que es la religión judía. Luego vimos en el capítulo 4 la disputa histórica entre samaritanos y judíos, y también el lugar de la adoración. Y ahora en el capítulo 5 vamos a ver otro concepto judío en esta historia, que es el Sabbat, o el día de reposo, o el sábado. Cada sábado los judíos reposaban. Cada sábado ellos lo dedicaban a Dios. Era un día muy importante. Dios les mandó esto, que el séptimo día, el día sábado, dejen sus labores para descansar, reposar y dedicar ese tiempo a Dios. Los judíos llegaron a crear, luego de muchos años, nuevas leyes en cuanto al día sábado, al día de reposo. Mandamientos tras mandamientos que no están en la Biblia, pero que ellos aplicaron para ese día. Al mandamiento sencillo que Dios dio de reposar en ese día y de dedicarlo exclusivamente a Dios, ellos le dedicaron muchas leyes que detallaban qué actividades eran consideradas trabajo y por lo tanto no se podían realizar en ese día y qué actividades sí eran permitidas, convirtiendo el día de reposo en algo que no era la voluntad de Dios. Y en este capítulo vemos a Jesús en un día de reposo, un sábado, y lo vemos aquí haciendo un milagro, sanando a una persona, y es entonces acusado, y Jesús también se va a defender, trayendo testigos para que testifiquen de quién es Él. La misericordia de Jesús, punto 1, versículo 1 al 18. Vemos aquí la sanidad del paralítico. La sanidad del paralítico junto al estanque de Betesda es una expresión de misericordia y compasión de Jesús. Se trata de un hombre que ha estado allí esperando ser sano, sufriendo por muchos años la condición que tenía y con la única esperanza de entrar a esas aguas y sanarse. Jesús se acerca a él toma la iniciativa y hace algo poco usual, le ordena que sea sano, que se levante, tome su camilla y ande. Sin mayor conversación, sin prueba de fe de parte de aquel hombre enfermo, estamos claramente frente a un acto de misericordia que nace de la propia voluntad y decisión de Jesús. El paralítico no le había pedido a él que lo sane. En ningún momento lo vemos diciendo que haga ese milagro. Ni siquiera sabe con quién estaba hablando. Juan quiere que notemos esto. Es Jesús quien toma la decisión sin esperar nada de nadie. Debemos alegrarnos por el favor que este hombre recibió, sin hacer nada para obtenerlo ni merecerlo. Este es el cuadro de la gracia de Dios, de la misericordia, del amor, de la gracia de Dios, que actúa en favor nuestro sin que nosotros hayamos pedido.
Sin embargo, la reacción que vemos en los versículos siguientes, la reacción de las personas que vieron a este hombre sano y andando y llevando su camilla, está lejos de alegrarse en la bondad y la misericordia, del favor que ese hombre había recibido. La reacción son de críticas y de juicio. No le importaba que ese hombre que había sufrido toda su vida ahora esté sano. Lo que le importaba a ellos era que el día de reposo no está siendo guardado. Los judíos solo ven infracciones a las reglas y leyes sobre el día de reposo. Jerusalén había sido siempre un lugar de celos religiosos. Los judíos llegaron a proteger y a exaltar la importancia en cuanto al día de reposo, añadiendo leyes. Estas leyes se encuentran aún reflejadas en la Mishnah. Existían por lo menos 39 categorías de estas cosas, tanto que estaban prohibidas como aquellas que se podían realizar. Y entre las prohibidas estaba el transportar cosas, como una camilla. Entonces ese hombre estaba, según los judíos, quebrantando el día de reposo. Jesús encontró nuevamente al hombre que había sido paralítico en el templo. Probablemente él fue al templo para agradecer a Dios por el milagro que había recibido. Y nuevamente se produce un diálogo entre ellos dos. Jesús le dice dos cosas. Primero, le dice, has sido sanado. Eso haciéndole recordar que fue un milagro de Dios, haciéndole recordar la bondad de Dios. Y luego le dice, no vuelvas a pecar, no sea que te acontezcan cosas peores. Está Jesús estableciendo una conexión entre el pecado y la enfermedad o el problema físico que el hombre tenía. Creo que no, por lo menos en este caso no hay una conexión entre el pecado y el estado físico que el hombre había tenido. Más adelante en el capítulo 9, Jesús rechaza la idea de que el pecado es la causa de la ceguera física de un hombre, en el capítulo 9, versículo 3. Claramente no era su pensamiento que todas las enfermedades eran ocasionadas por el pecado. El sufrimiento de las personas no es un índice de sus pecados. Sin embargo, las Escrituras señalan que ciertas tragedias son fruto de ciertos pecados. 1 Corintios 11, versículo 30. El punto de las palabras de Jesús en este pasaje no es establecer una ley, sino su preocupación personal por este hombre. El que había sido paralítico aún continuaba en pecado. Con sus palabras Jesús le llama la atención, lo llama al arrepentimiento y a una vida de fe. Esa es la intención al decirle no peques más. En los siguientes versículos Jesús responde a las acusaciones y quejas de hacer estas sanidades en el día de reposo, en el día sábado. Sin embargo, su respuesta fue aún más desafiante, porque dijo que Dios era su Padre. El versículo 17 dice así: y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos nunca se referían a Dios como mi Padre. A lo sumo ellos iban a decir, nuestro Padre que está en los cielos. Siempre estableciendo la diferencia, la separación entre los seres humanos en comparación con Dios. Pero Jesús dijo que era su Padre, es decir, que Él tiene una relación de parentesco íntima con el Creador. Pero no solo eso, eran las obras de Jesús
en el sábado las que llevaban a la conclusión de que Él era igual a Dios. Él dijo, mi Padre trabaja un día sábado, yo también trabajo un día sábado. Los judíos no negaban que Dios el Creador seguía trabajando el día de reposo. Los escritos, los rabinos, plantean que Dios sigue en control del universo, aún en el día sábado. La gente moría y nacía en ese día. Dios mantenía el orden del universo, el control de la vida y la muerte, aún en el día de reposo. Los judíos sabían que había trabajo en pleno día de reposo. Jesús dijo que Él estaba haciendo lo mismo. Cuando Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo en el sábado, estaba dando a entender que sus obras son las mismas obras que el Padre, que Dios. Esta afirmación de perfecta unidad con el Padre se ve más claramente en los siguientes versículos, en la declaración que hace Jesús acerca de quién es Él. Punto 2. La autoridad de Jesús. Versículos 19 al 29. En el versículo 19 Jesús afirma que sus acciones vienen de una comunión íntima con el Creador. Dice así el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él no actúa de manera independiente del Padre, solo puede hacer las cosas que ve hacer al Padre. No se trata de una mera imitación, se trata de un mismo actuar, un mismo pensamiento. Jesús está estableciendo que Él es completamente igual al Padre, obediente al Padre. En el versículo 20, esta idea de unidad con el Padre va un paso más allá. Dice así, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre ama al Hijo. Ese amar está en el tiempo presente continuo, y se trata de un amor constante, sin interrupción. Por ese amor eterno del Padre al Hijo es que Dios le ha hecho soberano sobre la vida y el juicio. Versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto quiere decir que Jesús tiene poder para dar vida. Y no se trata solamente de la resurrección, la idea es de la vida eterna. El verso está ligado al juicio, tiene que ver con la eternidad. Y el versículo 24 lo expresa así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús tiene autoridad para dar vida eterna, es lo que está diciendo. Semejante declaración. Él está diciendo esto a los judíos. Él está diciendo quién es y qué puede hacer. Semejantes declaraciones no pueden quedar sin una reacción. Para los judíos que lo estaban escuchando, sus palabras eran blasfemias. Un hombre estaba haciéndose igual a Dios, y ese hombre, parado frente a ellos, estaba afirmando que tenía el mismo poder de Dios y la misma autoridad de Dios para dar vida eterna y para juzgar. Semejantes afirmaciones necesitan respaldo. En un juicio típico en Israel, la ley de Dios requería
más de un testigo para condenar a alguien. Deuteronomio 17:6. En el ámbito legal se requería que más de una persona confirme el testimonio. Y eso es lo que va a hacer Jesús en el siguiente punto. Llamar a sus testigos para que respalden quién es Él. Punto 3. Los testigos de Jesús. Versículo 30 hasta el versículo 47. Aquí Jesús presenta 5 testigos a su favor, que van a dar testimonio de quién es Él, de que realmente Él es quien tiene la autoridad. Versículos 32 y 37 es el Padre, el primer testigo, que da testimonio del Hijo. Dice así, versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Versículo 33 al 35. Juan el Bautista es el que da testimonio. Dice así: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Hasta el 35. El segundo testimonio es de Juan el Bautista. Los judíos se habían alegrado por Juan. Se habían alegrado porque había un profeta en medio de ellos, según las palabras de Jesús, por un poco de tiempo. Pero luego ellos terminaron dándole la espalda a Juan el Bautista y al testimonio que daba del Cordero de Dios. En el versículo 36 vemos el tercer testimonio. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las propias obras de Jesús son las que dan testimonio. Testimonio más grande que el de Juan el Bautista, dice, porque apuntan a Jesús y también apuntan a Dios. El cuarto testimonio es el de las Escrituras, versículos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los judíos eran muy celosos en cuanto al estudio de las Escrituras, sin embargo no fueron capaces de ver que ellas apuntaban a Jesús y se cumplen en Jesús. Y en quinto lugar, el quinto testimonio es de Moisés, versículo 41 al 47. Dice así: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibéis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
El quinto testigo es Moisés. Dios por medio de Moisés hizo muchos milagros. Por medio de Moisés liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Por medio de Moisés separó el mar Rojo y ellos pasaron. Por medio de Moisés hizo muchos milagros, señales. La ley fue escrita por medio de él, pero sin embargo ellos habían fallado, los judíos habían fallado en lo más importante que Dios hizo por medio de Moisés, que era presentar a Jesús. Lo más importante que Dios había hecho por medio de Moisés. Jesús le dijo que Moisés escribió de él. Todos sabían lo que había hecho Moisés, pero nunca asociaron a Jesús con él, al Salvador con él. Esos son los 5 testigos que presenta Jesús para que vean que Él es el Cristo, que Él es la autoridad, que Él es quien da la vida, que Él es Dios. Trabaja en el día sábado porque Él es Dios, puede hacer milagros, puede sanar. La sociedad, el mundo en que vivimos disminuye a la persona de Jesús. Hoy muchos afirman que creen en Él, pero no como dice la Biblia. Muchos creen en Jesús como muchos judíos creyeron en Jesús, como alguien revolucionario, como un buen maestro, como un modelo de persona. Pero creen en Él como en el Señor de la vida y del juicio. Creen en Él como el Creador y Señor sobre todas las cosas. El mundo rechaza esa idea, porque si Él es Señor y si es Dios, hay que someterse a Él. Muchos incluso han recibido varios favores de Dios en sus vidas y son capaces de reconocerlo. Esto no quiere decir que sean verdaderos seguidores de Jesús. El hombre paralítico de este capítulo, él recibió un favor muy grande de parte de Dios, pero no conocía a Jesús. Por eso es que el Señor lo volvió a encontrar y lo llama al arrepentimiento. ¿Cuál es tu concepto de Jesús? Según las palabras de Él mismo. ¿Qué deberías pensar de Él? Quizás es tiempo de reconocer, sinceramente, que nos encontramos como el paralítico en varios sentidos. Necesitamos la ayuda de Jesús, necesitamos conocerle, necesitamos apartarnos del pecado. Sobre todo, necesitamos que Él haga un milagro en nosotros. Cree, ten confianza y plena seguridad de que Jesús es quien dijo ser. Él es el soberano, Él es el dueño de la vida, Él es el que puede impartir vida eterna a los que creen en Él.